Bueno, buenas noches con todos, con todas. Bienvenidos a este segundo encuentro en abril alrededor de Distancia de Rescate de Samantha Schweblin. Nos habíamos reunido ya y habíamos visto algo de su biografía, habíamos hecho un análisis transversal del libro respecto a esa línea que subyace, ese tema que subyace, que es el tema de la maternidad. Esa esa frase, además que es muy bello, ¿no? Cuando con un libro trasciende la literatura y se convierte en un referente y encontramos, por ejemplo, Distancia de Rescate, siendo ya un tema, una frase de común catalogación para la referencia de cuidado de madres con hijos. Entonces es muy bello como esta mujer, además que no es madre, llega y nos pone a reflexionar sobre un tema tan profundo, sobre un tema que nos pone en vilo y que nos hace reflexionar y nos hizo reflexionar de manera tan bella sobre esa distancia que las madres guardamos con los hijos. eh, Presuponiendo que en algún momento va a haber algo de peligro y que nos van a necesitar, de ver cómo esa línea de cuidado, esa línea tensa, pero también cómo nos da una relación especial hacia los hijos, pero también cómo es una línea de la cual no podemos nosotras como madres cuidarlos de todos los potenciales peligros que puede haber alrededor de las crías, ¿no? Entonces, este elemento, esta capa, que es una capa tan central, una capa tan rica, le escuchaba a Samantha Schweblin que le habían dicho, pero tú, ¿por qué escribes de maternidad si no eres madre? Entonces ella decía, no, pues hay escritores que escriben de asesinos y no han matado. Entonces, ¿por qué a las mujeres nos exigen, ¿no? Ser madres para poder ficcionar alrededor de la maternidad? ¿Por qué se nos condiciona y por qué el elemento maternal se vuelve en un elemento tan rígido frente a la posibilidad de las mujeres concebir la maternidad, pues no ejerciéndola biológicamente? Muy interesante me pareció esto porque es cierto, creo que a los chicos no les dan, no, a los chicos, perdón, a los escritores, a los hombres, no les hacen esa exigencia, ¿no? O sea, yo no he oído que a ningún hombre le relativicen su obra por el hecho, si escribe de un padre, por el hecho de no ser padre, ¿no? Pero fíjense que acá todavía como concebimos la maternidad de una sola forma, con un solo estándar, pues es tan difícil pensar que una mujer puede asumir la ficción de la maternidad, pues sin serlo. Esta noche yo los voy a invitar como a otras capas de este relato, de esta novela. Y es que una de las cosas que encontré que Samantha Schweblin, que me pareció muy genial, es que la catalogación de la novela ha dependido primero de los traductores. Ustedes saben que realmente cuando se traduce la literatura, el traductor pasa a ser un coautor, porque traducir, pues, no es poner aquí y poner allá, ¿no? No es poner aquí y es una, no, realmente entra el traductor a tener una participación de creación magnífica. Y se necesita tener una visión literaria, una visión poética para atreverse pues a traducir una obra. De hecho, de las traductoras más bellas que tenemos dentro de la literatura en que han participado mujeres, pues ha sido Clara Janés, la española Clara Janés, que ha sido además una potente poeta, pero todavía aún
digamos, al paralelo, una potente traductora, además de lenguas lejanas como la checa. O sea, ha sido una cosa muy, muy, muy potente. Igual acá. Acá a Samantha Schweblin, una de las ventajas que ha tenido, pues es que ha sido traducida a más de 20 idiomas. Entonces, ella decía que depende de la información que tengamos, Distancia de Rescate puede llegar a ser una historia fantástica, una historia terrorífica o una novela que es de no ficción. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo les llegó a ustedes? ¿Volvés a repetirlo? O sea, ¿volvés a repetir Es los tres decir, puntos? que se podría catalogar como una película, perdón, una novela fantástica, es decir, que no está dentro de la realidad, una novela de terror o una novela que tiene el carácter de ser real, de ser no ficción. ¿Cómo les llegó a ustedes? Yo creo que sí es fantástica. O sea, yo creo que está dentro de un ambiente fantástico. ¿Sí? Yo ¿Para creo, ti es fantástico? sí, yo Ujú. creo que yo lo volví a repasar, aunque no lo volví a leer, pero para mí esas dos voces que nos sitúan en o sea, en la cabeza de Amanda son ella y es la muerte. O sea, la muerte y el miedo que ella tiene, que esa hija la está viendo, qué va a pasar con esa chiquita, ¿sí? Ella como mamá. Y por supuesto, pues que también ya vi un poco la moraleja ecológica de todo alrededor, ¿no? Pero yo sí creo que es una novela fantástica y en lo personal me llevó como al vértigo, ¿no? Me perturbó, ¿sí? Me desconcertó con los personajes. Eh, pues insisto, en mi modo de interpretarlo es que ella todo el tiempo habla esas dos voces que me parecieron muy bien logradas, eh, que le dieron coherencia a la historia, que la traían y la llevaban. Para mí es un diálogo con la muerte, ¿no? Eh, Me pareció estremecedora y, y a mí yo no sentí miedo, pero sí sentí una presión hasta el final, ¿no? Eso es Mm, como lo que yo sentí leyendo la novela. Gracias. ujú. Gracias, Ana Isabel. Claro, esto es lo bello que tiene la literatura definitivamente, cómo nos lleva a cada uno a completar ese universo de tan distintas maneras. Nelly, ¿qué pasó? ¿Terror, ficción, perdón, terror, fantasía? ¿Qué es? ¿Qué fue para Sí, ti? bueno, al igual que algunas personas de este grupo, yo sentí que me conmocionó la lectura. Para mí es una novela de terror. Yo la viví así, porque es una realidad que, como tú lo dijiste, ver hasta la vuelta de la esquina, una realidad que se vive no solo en Argentina, sino también lo hemos vivido en Colombia, en otros países de América Latina. La acción de los agrotóxicos en los seres vivientes, en animales, en las plantas, en las personas, en las deformaciones de los bebés. Todo esto es algo que causa terror a pesar de que la autora dice que no es del género de terror. Hay elementos de ficción, yo diría que hay elementos de ficción. El mismo hecho de novelar ya es de narrar y de ficcionar, ya entra otro elemento, ¿no? De fantasía. Por ejemplo, lo de la transmutación, lo de la transmigración. Para mí allí intervienen muchos elementos de ficción. Bueno, yo quería hablar otras cositas que me llamaron la atención de la obra. Destaco la destreza que tiene la escritora para manejar la estructura de la novela, viendo que no es fácil
coger una novela desde el desarrollo del conflicto. Ella empieza el desarrollo del conflicto y esto crea estos narradores, personajes, el narrador David y Amanda, y David, la voz de David es como una voz externa, como David es un personaje que ya ha transmigrado, que es muerto, es como un muerto viviente. Y te digo, y les digo a todos que yo sentía terror cada vez que él decía, esto no es lo importante. Y entonces yo decía, carambas, si esto no es lo importante y esto es tan fuerte, ¿qué vendrá después? Era como si estuviera viendo una película y quisiera taparme los ojos para no ver esas cosas que me aterrorizaban, pero decía, hay que seguir porque de pronto esto puede que se componga más adelante. Bueno, eso por una parte. Por otro lado, lo que comentamos ahora de la maternidad, el rol de la maternidad, distancia de rescate, desde el título, muy importante, porque ahí se fija en algo que es la función de la mujer madre y ese vínculo que tiene con los hijos, el temor que experimenta ante los peligros que puedan acaecerle, incluso cuando el hijo crece y está en otro país, en otras partes. Siempre la madre tiene ese sentido de tener como su cordón umbilical y ese hilo que conecta con sus hijos y que realmente solo se rompe hasta la muerte. Ahora, ya hay una cosa que, que impacta mucho y es el rechazo de Carol hacia David, ¿no? El rechazo de esa. Em, Ese rechazo, eh, uno lo ve y dice, pero ¿cómo pero ella dice, este no es mi hijo, este es un monstruo, este es otro, pero me he preguntado mucho y me ha hecho reflexionar sobre si después de que muchos hijos crecen y ya hay una nueva generación, las madres ya no reconocen a sus hijos porque hay un cambio, hay una transformación de manera que haya rechazos y dice, este no es mi hijo, este no es lo que yo quería para mí y resulta que el hijo ha hecho otra vida distinta. Para mí es más fácil que un hijo se desprenda de la madre que una madre del hijo. Y otra cosa curiosa de allí en la novela es el intercambio de los roles, porque David transmigra en Nina. Y uno ve que Carol siempre deseó tener una bebé tan linda como Nina. Ella dice, yo hubiera querido tener una bebé tan linda como ella. Y me parece curioso también que David aparezca al lado de Amanda y sobre todo cuando ella ya está para morirse y que ella es como una protectora también de David cuando esta lo rechazó. Ella decía que podía jugar en la casa, no lo distanció de Nina en ningún momento. Bueno, esa es la segunda cosa Gracias, por decir. Nelly. Lo último, la novela y la película, o si lo dejamos para después. La Dejémosla novela, para después. bueno, Dejémosla ok, para entonces después. dejo ahí, pues. Bueno, Gracias, gracias. Nelly. Gracias. Bueno, Claro, y es que cómo medir la distancia de rescate cuando, cuando no sabemos dónde está el peligro, ¿no? Yo creo que es una de las cosas de terror que podemos sentir las madres. ¿Cómo medir la distancia de rescate cuando no vemos el peligro? Cuando el peligro pasa siempre y está David, mira el detalle y no lo vemos, no lo vemos, no lo vemos. Marta Lucía, Marta Lucía Toro, ¿qué te Bueno, pareció? a ¿Encontraste ver, terror? ¿Encontraste no, fantasía? yo no ¿Qué encontré encontraste terror, ahí? verdaderamente yo no encontré terror, no sé qué me pasó, pero no encontré terror. Y Ujú. ahorita que hace la pregunta, yo digo, para mí no es una novela de terror, no es una novela de ciencia ficción, no es una novela muy realista, demasiado realista. Tal vez la autora la llena de fantasías, la llena de imaginación, la llena de elaboraciones, ¿cierto? Pero lo que ocurre en la novela es tremendamente real, tremendamente comprobable, ¿cierto? El hecho de la contaminación por los agrotóxicos, el problema de la madre, la relación de la madre con el hijo,
Y creo yo que había que mirar si eso de la bruja o de la mm, es también una fantasía, no una fantasía personal, sino una fantasía que el pueblo se crea cuando dicen, no, es que no tenemos un médico, tenemos que llevarlo al brujo y la bruja le dice tal cosa y la mamá se lo cree. La mamá se lo cree completamente y con base en eso define su vida, con base a lo que la bruja le dijo. O sea, también mira como el problema sociológico de cómo se trata la salud, de cómo se abordan los problemas de los niños y cómo la mamá se convence de que ha sido y no reconoce, siendo ella una trabajadora de la empresa, ella no reconoce que su hijo ha sido contaminado por un agrotóxico. Entonces me parece que la novela es bastante real, bastante, bastante. Gracias, Marta Lucía. Por acá nos dice por el chat Florelba Granados, dice, me parece que una buena parte es tremendamente real. Las angustias que se viven como madres, como con los que me identifico, esos miedos permanentes por los que viven los hijos, la realidad de los agrotóxicos y sus efectos letales, mezclado con un poco de situaciones paranormales que pueden ser producto de concepciones culturales de algunos que llevan a que la obra tenga un carácter fantástico que a mi parecer no se desarrolla totalmente, quedando como algo inconcluso. Muchas No, gracias, Lorelba. no la había Gracias, leído Marta yo, Lucía. pero no la había leído, pero decimos algo muy parecido, ¿no? Sí, sí, Ajá, claro, coinciden, ahí se ajá, encuentran. ajá. Sí, sí, Muy señora. Ok, bien. Nos vamos con María gracias. Cristina y ahora nos vamos a hacer preguntas por capas porque es que es increíble la cantidad de capas que nos presenta Samantha Shevlin en Distancia de Rescate. ¿Qué te Bueno, pareció, María Cristina? ¿Qué encontraste? bueno, pues primero me parece que te quedan divinas estas gafas Gracias, para verte mejor. para ver. Y mira, a mí me parece que esta novela de Samantha Shevlin es inquietante, pero es muy real. Precisamente me parece que la maestría de ella es llenarnos de esta opresión. Yo no diría terror, sino que uno está tan abrumado por todo lo que está pasando y es lo que, esa angustia, yo sí estoy de acuerdo que ella tiene su sentido maternal y ella lo puede expresar de muchas maneras, porque es lo que siente una madre cuando ve semejante eh, eh, como un abismo que se abre en que no lo puede manejar. Y precisamente es a través de una creencia no racional donde ella puede expresar toda esa angustia. Pero es una, verdaderamente es una, como el libro le di, como lo que tú dices, ese título va a poner, eh, eh, va a hacer que cualquier madre tenga ese sentido o cualquier, pues, persona que vea que es un ser querido está en ese peligro. El título es algo que ya va a ser distintivo. Es muy interesante el título. ¿Por qué ella puso ese título? Tú, tú nos dijiste, ¿no? La distancia de rescate para ella es ese sentimiento, aún esa obligación que tienen las madres de guardar poca distancia con la cría para poder estar allí en el momento en que se presente algún peligro y poder defenderla. Y ella habla algo muy interesante también, y es que este es un legado de linaje. Es decir, la madre le transmite a uno. A mí me hace acordar un dicho por allá en el campo, en el Cauca, que dicen que vaca recién parida no pasta lejos.
Y siempre era como una forma de decir en el campo que las mamás siempre teníamos que estar al pie de las crías, ¿no? Que era como un mandato de linaje femenino para los hijos. Entonces, de alguna manera siento que ella retoma esto en el sentido de mandato de la maternidad. Pero lo que es tan difícil, pues defender a los hijos cuando el peligro no se puede ver. Finalmente es un mandato de quiebre porque es imposible defender a los hijos de todos los peligros, ¿sí? Y también esta distancia de rescate, ¿cómo puede llegar a asfixiar a los propios hijos, ¿no? Esta cuerda que tensa de cuidado de las madres con los hijos, ¿cómo los pueden también asfixiar? Entonces, es muy interesante porque esta distancia de rescate es todo un universo para poder uno preguntarse acerca de la relación de madres e hijos y de los mandatos de la maternancia. Es muy interesante esto. Em, Además, porque Amanda como personaje lo dice, mi madre me lo dijo y me lo dijo así, quiero que estés cerca mío porque en el momento en que pase algo malo y pasará, quiero estar cerca tuyo. ¿Sí? Pero cuando no es visible, cuando es lo invisible, es lo que no vemos, lo que no percibimos, lo que está por fuera aún del alcance de la imaginación. Es que uno imaginar que algo como el glifosato haya sido una invención, sea legal y lo comamos, pues uno dice, ¿qué es esto? O sea, está por fuera aún de la información y aún de la imaginación perversa que no tenemos. Entonces es muy interesante además este lazo, esta unión de la distancia de rescate con lo que pasa en Madre Tierra, ¿no? Con lo que pasa, digamos, en la parte ambiental, que es algo que se tapa, no se divulga, y hay otra cosa todavía peor, que lo que pasa no lo queremos ver, no lo queremos ver. O sea, cuando vemos un tomate en el supermercado, perfecto, redondo, pues nos vendieron que eso era lo que era bueno. Y por dentro, ¿qué tiene? Y en la cáscara, ¿qué tiene? Entonces, es realmente terrible, terrible lo que está pasando, pero no queremos ver, porque es que ver cuesta algo, que es algo de lo cual me quisiera también detener junto a ustedes y proponerles, que es esa capa política que tiene el libro. Además, es una capa política muy interesante porque, porque cuestiona de tal manera, ¿sí? Cuestiona de tal manera que no necesita señalar. No hace falta levantar el dedo, sino que la misma historia se encarga de mostrar. Por acá está Lina, por acá está Jimena, nos vamos con Lina y después nos vamos con Jimena. María Cristina, muchas gracias. Lina, buenas noches, buenas noches. Hola, buenas noches para todas y para todos. Espero que estén muy bien. Eh, bueno, para mí estoy aquí un poquito como indispuesta, pero, pero no quería dejar de opinar que esto último que planteas, en la anterior sesión tú nos preguntabas o nos decías que esta sesión iba a ser un poco más centrada como respecto al tema ambiental, ¿no? Como respecto a todas esas preguntas que genera el libro. Y a mí me pareció muy bello la escritura e incluso el ritmo del texto en el que constantemente está haciendo un llamado como a esto de fíjate en los detalles, esto no es lo importante. Y me parece súper valioso eso que tú estabas diciendo hasta ahora. Yo tuve la posibilidad de trabajar hace un tiempo con consejos comunitarios de resguardos indígenas
Y viajando a un resguardo indígena de ríos, de los territorios pues, de Río Sucio Caldas, vi que había muchos cultivos de chontaduro. Y a mí me sorprendió y yo le pregunté pues al mayor, al gobernador, le decía, bueno, ¿por qué hay chontaduro en esta zona? Normalmente no había visto que hubiera chontaduro como en este territorio. Y él me decía, no, es que son de estos proyectos, eso fue ya hace muchos años, fue en anteriores gobiernos. Esto fue uno de los proyectos que nos han traído y pues estamos produciendo chontaduro. Yo le decía, ya, ¿y cómo lo cultivan ustedes? Dice, no, esto realmente tiene bastante agrotóxico. Yo le preguntaba que si lo cultivaban de forma orgánica, dijo, no, esto tiene demasiados agrotóxicos. Tanto así que nosotros en el territorio asumimos no consumirlo. Es decir, a esos niveles estamos en términos del envenenamiento de nuestros cuerpos con los alimentos que producimos, pero la pregunta o la reflexión es que me parece muy bello también, como esto de ir al trasfondo, ¿no? De investigar, de profundizar, de que el texto nos invita, es también como a preguntarnos qué es lo que sucede, ¿no? No se trata como quizás de señalar y decir, ah, no, entonces son en este resguardo que están cultivando y por qué lo deciden hacer, sino cuáles son las condiciones que llevan a que esta sea la única forma de producir y de sostener una economía local que lleva a que incluso la gente prefiera cultivarlo, pero no comerse esos propios alimentos. Entonces ahí es muy importante también poder plantear esa reflexión sobre de dónde viene el alimento, qué manos lo producen, ¿no? Y cómo estos temas ambientales, estos temas que afectan el cotidiano, dónde viene lo que nos comemos, cómo estamos nutriendo nuestro cuerpo, pues son asuntos que merecen ser narrados y que merecen ser escritos, como muy bien lo hace Distancia de Rescate. Entonces me parece muy bacano porque son como temas muy actuales, son temas que están en el plato de la mesa en nuestra comida y que ella pueda construir esa narración me parece que es como un relato sorprendente y creo que es una provocación. Ahorita en el chat voy a compartir este documental del que les hablaba la otra vez, que precisamente narra la historia de los efectos del uso de glifosato en la producción de soya en Argentina. Y esto permite un poco comprender de qué es que habla esto de las malformaciones de los niños que aparecen también, que ya los narra, ¿se acuerdan cuando va a carro y pasan unos niños ahí? Pues todas estas narraciones son precisamente, no, parecen ficción, pero son realidad. Y son chicos y chicas que terminan con malformaciones físicas y demás causadas por el uso de glifosato y hubo entre otros agrotóxicos en la tierra y demás. Entonces, muy bacano, me parece maravillosa la forma en la que ella hace la escritura y la narrativa y es un reto, me parece que es una invitación muy... Gracias, Lina. Creo que a mí me causó terror también. O sea, cada vez que voy ahora al Fruver o al supermercado, me pregunto qué hay detrás, ¿no? ¿Qué hay detrás y qué podemos hacer? Porque realmente el asunto del glifosato y bueno, en general de los agrotóxicos, pues nos lleva a daños muy severos, ¿no? Por ejemplo, a retrasos de desarrollo, a enfermedades intestinales graves, a daños en el hígado y en los riñones. Y la OMS pues ya lo ha declarado como un elemento cancerígeno eh, que ha hecho que justamente en la Unión Europea se haya prohibido total o parcialmente en su territorio. Entonces, si allá es malo, porque acá es bueno. Además, porque es un elemento pues que llega y tiene una afectación en crustáceos, moluscos, en hongos, en fitoplancton, en los animales, anfibios, tortugas, en las aves, en los mamíferos, ¿cierto? Y además, muy especialmente en insectos que son en este momento parte fundamental de la permanencia de la biodiversidad, como las abejas y las mariposas y los colibríes. Entonces, yo digo, ¿cómo podemos
enfrentar esto que no queremos ver, que no hemos podido ver, porque es que es una realidad muy brutal, porque está en la soya, está en el maíz, está en el trigo, en la avena, en la cebada, está en las leguminosas, ¿cierto? Pero también está en las naranjas, en los limones, en el algodón, en las frutas, en las hortalizas. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde nos podemos situar para ver y también para hacer eh, en esto que se nos pone, se nos antepone eh, frente a nosotros en algo que es muy sagrado, ¿no? Como es el alimento. Yo a veces creo que los seres humanos somos una especie que estamos trastocando el valor del agua y trastocamos el valor del alimento, ¿no? Que es ese universo tan básico, tan sagrado, tan puro, que es lo que nos da la sobrevivencia, pues, como especie, como individuos y como especie. Jimena, Jimena, antes de empezar, quería preguntarte, siempre te veo una ventana de día, ¿dónde estás? Yo estoy en California, así que aquí, Bienvenida, Jimena. así que aquí estamos ustedes estamos a 2 horas de diferencia, pero ya está empezando la tarde a caer. Em, sí, yo creo que tú estás mencionando, se están mencionando tantos temas que a veces es difícil porque de todos modos es lo que la economía ha llevado a nuestros países latinoamericanos, ¿cierto? Es como la política y el dinero ha desbordado ha descartado de sus países los desechos que otros países reciben y nuestros países latinoamericanos básicamente son esas vasijas que han recibido los venenos del norte. Desafortunadamente es una realidad que por campañas que hagan, ¿cierto? De erradicar los cultivos de cocaína, de marihuana, entonces empiezan a hacer unas fumigaciones tremendas en las zonas de cultivos donde se están afectando tantas personas. Pero regresando a la lectura del libro, al principio tú estabas mencionando la diferencia de terror y de horror. Entonces me pone a pensar, obviamente, la parte de cuál es el sentimiento que me causó iniciar la película, porque realmente inicié la película, pero me empezó a crear mucha ansiedad y mucha como como de suspenso, qué es lo que está pasando, ¿cierto? No soy muy buena para las cosas de terror, así es que no me llamó la atención ver la película, pero la escritura me pareció repetitiva porque a la hora de la verdad es esa conversación de Amanda con David que pareciera no dar un punto final. Es siempre como esa, ¿qué va a pasar más adelante, no? Qué es lo que se está tratando de encontrar o de definir? Am, y obviamente que sí es la parte de lo que podemos pensar, del horror de pensar que pues todos vamos a experimentar la muerte de alguna manera y que algunos enfrentar ese concepto es algo que nos puede causar esa agonía de no saber qué va a pasar. Pero en cierta forma el terror para mí es si acaso pudiera ser la parte de haber experimentado un trauma y me haya quedado yo con ese sentimiento traumático del terror, con algo que se pueda asumir de que es similar esa experiencia. Entonces, para mí fue la pregunta que haces de diferenciar esto es los que experimentan, los que tienen la experiencia y tienen ese trauma, o los que tienen el sentimiento de asombro que puede ser el horror de la película, de la novela. Am, pero básicamente al finalizar, cuando ya empieza esa conversación, ya me estoy pasando los 3 minutos, pero esa conversación entre los papás
donde ellos están tratando de definir qué es lo que está pasando, es más, empieza otro sentimiento, que es como un sentimiento de rabia, de no poder definir las cosas. Y quizás eso fue lo que yo empecé a sentir un poquito más al finalizar la obra. Es como, ay, como que no, como que algo hay que cambiar, algo hay que cambiar porque realmente se están cometiendo muchos errores en nuestros países latinoamericanos, muchos abusos y se necesita un alto al respecto. Bueno, ahí voy. Gracias, Jimena. Y qué difícil poner un alto cuando el sistema y la economía están por encima de la vida, ¿no? Qué Un difícil es, mecanismo de política muy, ya, am, difícil, ya, qué difícil. gracias. En Colombia el glifosato fue prohibido en 2015 y después eso tuvo un reversazo y volvió otra vez. Y quiero decirles que es increíble el impacto en el algodón, en el maíz, en los tomates, en la caña de azúcar, en la palma y en la ganadería también. Entonces es muy impactante ver cómo algo que entra dentro de la política de control antidrogas, ¿cierto? Para erradicar la coca, termina realmente pues envenenándonos como sociedad. Es una cosa increíble. Sandra, ya encontraste manito, ya te estamos viendo. Bienvenida. Te escuchamos muy lejos. Si puedes acercarte un poco más al micrófono y además se está oyendo como una latencia. Creo que sí. Creo que mejoramos la conexión para poder disfrutar el escucharte que nos tienes por decir. Allí me escuchan mejor. Perfecto, perfecto. Bueno, bueno, Vera, pues a mí realmente me parece, una novela me pareció y me tuvo con los nervios de punta desde que la cogí. Me generó una angustia, pero creo que es también una angustia porque se emergen muchas cosas, ¿sí? Y una pregunta que a mí me quedaba latente es si solo la distancia de rescate se mide frente a la maternidad, ¿sí? Porque pareciera ser que también la escritora pues nos plantea allí, o a mí me quedó esa inquietud de, bueno, y la distancia de rescate frente a lo que está sucediendo en el campo, ¿sí? O sea, ¿cómo medimos ese peligro de lo que ocurre allí? También, bueno, y frente al planeta, porque no está pasando en un solo sitio, pasa en muchos otros. Entonces, bueno, nos pone como también al límite y la distancia de rescate, ¿cómo la medimos cuando es tan complejo comprender cada una de esas realidades? Sí, de la humanidad también, ¿no? Cómo se pierde el equilibrio y el orden universal de, de la humanidad cuando ponemos otros intereses por encima de la vida, por encima de lo que nos une, del tejido que nos conecta. Y, y bueno, algo que pensaba también es si la Casa Verde significa o hace alusión a todo lo tradicional que en muchas comunidades mm, también prima y prima también ante la escasez de la presencia de la institucionalidad, ¿no? Uno cuando viaja a comunidades lejanas, a Leticia y todo, pues uno ve comunidades muy desprotegidas frente también a la atención en salud, a la atención en muchas cosas. Y claro que ahí me inquieta como bueno, eso también acude a lo tradicional,
también acude a todas aquellas eh, tejidos que se hacen en las comunidades, ¿sí? Y, y bueno, otras cosas como que me fueron rondando es si frente a todo el problema ambiental y a todo el hilo ambiental que ella muy bien pone allí, pues si cada personaje no representaba también como algo de lo ambiental. Por ejemplo, pensaba en Carla que anhelaba un hijo puro, ¿no? Como que no tuviese ninguna ningún problema, ninguna enfermedad, ¿sí? Y pensaba, bueno, ¿cuántas veces creemos tener o queremos tener solo lo puro? Pensaba también en el marido ay, se me fue el nombre, de que siempre estuvo ausente, o sea, que no se dio ni De cuenta de lo Amanda. que estaba Ay, pasando. Sí, perdón. Mm, ¿hola? ¿Sí? sí, Okey. Que aunque sabía lo que estaba pasando, ellas estaban allá solas, algo pasaba allá, pero lo evadía, ¿sí? Como bueno, ¿qué tanto de todo lo que pasa se evade, se oculta? Y pues David, ¿no? Que representaba como también, que lo veía la mamá como aquello contaminado, aquello que no correspondía con lo que ella quería. Y bueno, Amanda, Amanda que era como la ingenuidad, ¿no? Como el querer poder hacer un vínculo allí, porque también se veía reflejada en David, pues una inocencia y todas aquellas cosas que podían que pueden emerger de la niñez, ¿no? Pues no sé, Vera, me quedaron fue como todo ese poco de de inquietudes, ¿sí? Y pues muy como importante, cuando un libro te regala preguntas y preguntas importantes para caminar en la vida, ese es un buen libro. Y ahora creo que después de hablar esto, les voy a preguntar justamente en qué los transformó Distancia de Rescate, personalmente en qué los transformó. Esa es una de las preguntas que me gustaría que camináramos, en qué los transformó a cada uno de ustedes. Gracias, Sandra. Nos vamos con Vilma y después nos vamos con Sandra Lorena. Buenas Hola, noches. Vilma. Hola. Hola. Qué pena, llegué un poquito tarde, pero pues ahorita que escuché a Sandra Milena, pero a mí, no sé, les cuento algo. A mí me encanta estar con ustedes porque siempre me muestran otro lado de la lectura, pero es siempre, o sea, no ha llegado una vez que yo diga, ah, sí, sino que siempre veo que ustedes me lo muestran de una forma diferente, ¿sí? Todo lo que acabaron de hablar de la parte alimentaria, del medio ambiente, o sea, se los juro que yo ni lo vi, eso ni lo volteé a mirar. Yo dije, ah, sí, algo, hasta pensé que de pronto es como ustedes saben que, bueno, puede ser porque vivimos en Colombia, aquí envenenan cosas, envenenan las plantas, todo ese tipo de cosas, pero yo no lo pensé, no lo vi como ustedes me lo mostraron ahorita, entonces gracias por eso, me, porque siempre hay algo que abre más como mi perspectiva. Yo lo vi muy como mamá, o sea, me quedo, no sé si aterrada, pero es que en toda la película, por ejemplo, siempre muestran son las mamás, ¿sí? Amanda mamá, Carola mamá, y ellas como en su rol y en su cuento y tratando de que esas cosas eh, eh, funcionaran bien. Y siempre vi maridos ausentes, o sea, solamente cuando aparece como el esposo de Carola, pero así pocas escenas y al final el marido de Amanda. Y lo otro es que yo no sé, o sea, a mí me cayó así como tan al dedo donde dice, las madres siempre pensamos en la peor de las posibilidades. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí. Siempre, o sea, yo no sé si ustedes sepan, mi hija vive lejos de acá, vive en Isla Malta, y eso para mí ha sido durísimo. Sí, entonces, eh, a mí me toca orar todo el tiempo, pedirle a Dios y al universo porque siempre esto
lo mantengo ahí. Yo digo, ah, ¿será que me estoy enloqueciendo? Pero hoy lo vi en la película, sí, lo dijeron, entonces yo dije, si está en un escrito, hombre, tiene que ser que mucha gente, muchas mamás piensan así. Lo otro es que también luego vuelve y lo reafirma ella y dice, mi madre dice, tarde o temprano algo malo va a suceder, ¿sí? Entonces siempre vuelve la mamá. Y otra que es como el sentimiento de culpa, que no sé si es solo mío, pero también dice, ah, es que era como la primera, cometí un error y dejé la niña con Elvira. Yo no sé por qué los hijos solamente son de nosotras, ¿sí? No, también ella tenía papá, pero el papá no está, de hecho las manda por delante, o sea, y pospone y pospone y pospone. Entonces, aquí en este libro yo dije, ah, a veces yo tengo una pareja muy linda, pero él a veces me dice, "Ay, tú eres como muy feminista, ¿sí? Como muy, ay, muy quejona, como mujer". Y entonces yo digo, ay, yo te amo tanto, pero sí, es que siempre nos ponen muy en el rol de mamá, en el que nosotras somos, y mire, de hecho, Amanda hace hasta lo imposible, pero se muere, se revienta porque era demasiado para ella solita eso. Si el esposo hubiera estado, de pronto hubieran hecho otras cosas, ¿sí? Hubieran actuado diferente, pero siempre es como que a la mamá le toca como una parte muy grande, digamos que si es de 10 cosas, la mamá hace como 99. Entonces, sí, hasta que llega el momento en que se revienta, y aquí muy simbólicamente, y de hecho pasa, ella muere, pues por tratar de hacer todo, ¿sí? Y de hecho el viaje era por el Señor, y ella es la que como que se va sola. Entonces, pues eso era lo que les quería contar, y gracias por siempre enseñarme, porque siempre me muestran uno o dos lados diferentes de la lectura. Gracias, Vilma. Tú también siempre nos enseñas a todos, siempre, siempre. Esto es aquí un círculo de maestría y aprendizaje en el que todos aprendemos y todos enseñamos también en determinado momento. Y eso que tú dices, yo creo que hace parte de una pregunta fundamental sobre la maternidad que estamos teniendo en la actualidad, ¿no? De cómo la asumimos desde un punto de vista más libertario, más feliz, más equitativo, más posibilitante, menos totalizador de quienes somos madres, porque somos madres y parece que la condición de ser humano se termina. Entonces, cómo podemos rescatar la relación y el vínculo con los hijos desde otros paradigmas, desde otras formas de ser? Entonces, seguramente, y sí, lo de la ausencia de los hombres para mí también fue una cosa como súper notoria de estos hombres enfocados en la producción, siempre ocupados y con tan pocos ojos para lo privado, para la familia, para lo de adentro, ¿no? Ausencias, ausencias. Yo creo que es el punto que la humanidad tenemos que inventarnos otras formas para poder realmente ser felices. Sandra Lorena, ¿qué viste ahí? ¿Cómo lo viviste? Buenas noches para todas, para todos. Muy en sintonía pues con este espíritu de agradecimiento que van nombrando también con este círculo. Eh, Contarles como un par de cositas, ¿no? Muy a propósito de este tono, de esta invitación a lo paranormal, entre comillas, del texto. Eh, Imagínense que en diciembre estaba en Buenos Aires y me topé con un oráculo, se llama el oráculo literario, ¿sí? Y yo me estaba preparando para entrar a esta comunidad. Yo venía con muchas ganas de hace mucho tiempo, pero sin poder. Entonces dije, lo compré y lo vine a barajar como a finales de enero, apenas, solamente una vez lo he barajado y me salió Samantha Shevlin, ¿sí? Me salió esta autora y yo no la conocía, o sea, yo no la conocía, no sabía de ella, y la palabra que salía en la carta era lo siniestro, ¿sí? Lo siniestro. Y entonces eso me empezó como a dar vueltas, empecé leyendo antes de la propuesta de
la comunidad lectora, en febrero me leí Pájaros en la boca, que es el libro de cuentos, Mm. que fue así como empezar a entrar en eso de entender qué es eso de lo siniestro. Yo no me había hecho como, sí, teóricamente la cosa, pero en la literatura, ¿sí? Encontrar lo siniestro como aquello que está, o sea, más allá de lo fantástico o del terror, ¿sí? Es encontrar esta narrativa que revela el secreto o pone en evidencia este secreto que es necesario ocultar, pero que cuando se pone de manifiesto paraliza, ¿sí? Paraliza. Y siento yo que esa fue mi experiencia también con la lectura de Distancia de Rescate, ¿no? Porque fue encontrar, cuando yo terminé la novela, fue ponerle nombre, Distancia de Rescate, ponerle nombre a una experiencia interior, sí, que era tan familiar, pero no era nombrada, no tenía yo palabra como para ponerle esa expresión. Entonces, allí fue como la toma, como siento que me tomó la experiencia lectora como en eso de lo siniestro, reveló el secreto y me paralizó porque bueno, yo no soy mamá biológica, pero tengo experiencia materna por muchos lugares. Tengo particularmente una sobrina con la que siempre me pregunté, ¿por qué siento esto? ¿Por qué me atrapa? ¿Por qué me atrapa la angustia, ¿sí? Del peligro o del bien, o de la necesidad del bienestar todo el tiempo cuando ella aparece en escena? Y es una cosa corporal. Y entonces cuando decías, como que en qué se transformaron, más que de pronto en qué se transformaron, a mí la novela me regaló la posibilidad de nombrar una experiencia corporal, ¿sí? Profundamente de las entrañas y entendí, o estoy empezando a entender, más bien, estoy empezando a entender, a mí me gusta escribir cuentos cortos, para mí, ¿sí? Entendí que yo en las cositas que he escrito, esa distancia de rescate es la que se pone siempre en juego. Entonces fue como, ¡oh! ¿Qué es esto tan impresionante para mí? O sea, ha sido muy bello. Entonces, miren que les cuento, desde el oráculo, desde cómo me abre el año, el oráculo con Samantha Sherry, y tener esta compañía de ustedes en la posibilidad de escuchar y de ir develando capas y capas y capas de la lectura. Pues bueno, ha sido mágico, místico, profundo para mí, muy bello. Y ya para terminar, ¿cómo sería que el primer lunes de abril yo llegué y me organicé al frente del computador esperando el enlace y, oh caramba, no era, ese día no nos encontrábamos. Y yo estaba así con eso que me toma y que mucho esto de distancia de rescate pudo como ayudarme a nombrar. Bueno, muchas gracias a usted. Gracias, Sandra. Pues es que si algo sirve la literatura, si en algo nos entrena y nos prepara la literatura, es para el tránsito y para atravesar el dolor. La literatura nos prepara esto, porque nos pone a vivir en otredades el dolor. Entonces, este entrenamiento que se hace a través de la literatura, pues es un entrenamiento, además que nos acerca a otro lado, que también es la posibilidad de encontrar la compasión. Por eso es muy importante la literatura también y la lectura en la vida de los seres humanos, porque por un lado nos entrena para pasar personalmente por el dolor, pero por el otro lado nos da la posibilidad de conectar con la compasión. Y los lectores generalmente desarrollan eh,
herramientas y actitudes y compasivas con el mundo. Eso es muy bello. Y yo creo que eso es lo que nos ha regalado las autoras que hemos leído. Bueno, quiero, antes de irme a preguntar por la película, cómo les pareció y contarles algunas cositas de la película, quiero leer a Gladys Jiménez. Dice, buenas noches. Además de lo que ya han comentado, que es muy importante, quiero resaltar una relación biológica, antropológica, que cuando veo la autora resalta el dolor final en el estómago y en el abdomen de Amanda, como una de las estructuras corporales en donde eh, la sitúan las últimas hebras del hilo que representa físicamente la distancia de rescate. Y se me ocurre que ahí, de alguna forma, se puede ver una relación presente en nosotros los seres con placenta y cordón umbilical, con la infancia larga y dependiente de los hijos y los padres, especialmente con la madre. José Antonio, adelante. Buenas noches a todas, todos. Sí, a mí me, digamos que transita mucho como en un diálogo esta obra como alucinante, como febril, pero hay una constante de repeticiones, repite y de recurrencias. Hay permanentemente, hay recurrencias, hay repeticiones, y para mí hay como cuatro elementos que me sitúan siempre en un riesgo. Desde las limitaciones que hay en las comunidades locales sobre, y ya lo han dicho algunas compañeras, la ausencia de la medicina convencional y tener que recurrir a la medicina tradicional que está en riesgo hoy. Estos dilemas de la maternidad que está en riesgo también, que pone en riesgo a la mujer, que pone en riesgo como a sus derechos y a la defensa pues de las reivindicaciones que se vienen haciendo. Está el tema de los agrotóxicos que también nos pone en riesgo. Están las mutaciones que nos ponen en riesgo. Y todo eso me lleva a mí como a ponerme en esa distancia de rescate siempre con un riesgo al borde. Básicamente eso es lo que me deja un poco la lectura del libro. Gracias. José Antonio, ¿tú nos puedes contar algo sobre todo esto del glifosato y todos los riesgos ambientales de los agrotóxicos? ¿Tienes algo ahí para compartirnos? Tu micrófono está silenciado. Hay un tránsito muy grande con el uso de agroquímicos. eh, Solamente para tener referencias con respecto al libro, ¿no? En los años 90, 1993 se utilizaban más o menos como 30 millones de litros de agrotóxicos en Argentina. Hoy se utilizan casi 500 millones de litros de agrotóxicos. Es decir, es un tema bastante complejo y lo mismo en Colombia, lo mismo en América Latina. El uso de agrotóxicos tanto en cultivos lícitos como en cultivos ilícitos es bastante fuerte, muy, muy fuerte. Y con el glifosato, pues lo relacionamos con cultivos ilícitos, pero el glifosato también es usado en cultivos lícitos, en la papa, en el tomate, en el café. Las bases de estos químicos sulfurados tienen una digamos, fuerte participación en todos estos productos lícitos, cultivos lícitos. Y en Colombia, particularmente, el glifosato, pues para cultivos ilícitos tiene un recorrido de hace bastantes años. En el 2015, con movilizaciones, con protestas, se suspende y realmente en el 2022 se retoma otra vez como el uso del glifosato, incluido en algunas áreas protegidas, en parques, y los efectos que eso ha tenido. En la sesión anterior hablaba del libro que tal vez todas o todos hemos leído de A Colombia Amarga, donde se hace referencia también a estos usos de agroquímicos, sobre todo en cultivos de arroz en el Tolima y las malformaciones que habían, ¿no? Que se encontraron y se denunciaron en su momento. Efectivamente, digamos, hay una corriente fuerte cada vez más importante en el país
hacia una apuesta hacia la agroecología y en la reducción del uso de agrotóxicos, también por los costos. Los costos de insumos agrícolas son muy altos y por eso pues tiene esas implicaciones también en los costos de la producción de los alimentos. Y creo que esa es una tendencia bien importante hacia nuevas orientaciones de usos de productos más saludables y menos contaminantes. Gracias, José Antonio. Uf, bueno, esa es una realidad. Y eso es lo que a veces cerramos los ojos duro para no ver. Gladys, Quiero aportar un Gladys, poco bienvenida. yo quiero aportar un poco en el tema que estaba tocando Antonio de los agroquímicos. Y es que, bueno, lo que más resaltamos usualmente es la relación con los daños genéticos, con las malformaciones genéticas y obviamente, pues sí, las malformaciones genéticas, la recombinación de genes que tienen que ver con unas plantas que están siendo tratadas y otras que no han sido tratadas. También como la priorización del cultivo de ciertas vegetales sobre otros. Entonces se va como volviendo cada vez más limitado el tipo de semilla de papa que se utiliza, el tipo de semilla de arroz que se utiliza, y como que ahí hay un control biológico de qué plantas nos consideramos útiles y qué plantas no. Pero cuando se fumiga, como se fumiga también por el aire, con avioneta, pues no se puede controlar los movimientos de los aires, ¿sí? No se puede controlar el movimiento sí, el viento. Entonces va a haber un daño general en todos los cinturones de vientos que hay en la determinada región del planeta. O sea, eso es de alguna manera incontrolable. Y también no podríamos desconocer el daño que se da cuando se produce la lluvia, pues va a haber escorrentías de esos materiales químicos y obviamente se va a afectar el suelo. Al afectarse el suelo, se daña la flora normal del suelo, la flora, entonces no vamos a requerir abono, bla, 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 sí. Y obviamente también la fuente de agua, porque entonces tenemos que estar pensando es que un daño biológico acarrea sistémicamente otros daños, ¿sí? No es posible mirar cualquier alternativa biológica sin situarlo en el plano ecológico, ¿sí? Es como esa parte que yo Gracias, quería. Gladys. Gracias, Gladys. Y creo que por acá Jimena nos dice, la fuerza que podemos utilizar como individuos sociales es demandar el respeto a la vida, el valor de promover la salud sana y orgánica. Bueno, cuántas cosas nos deja este libro, ¿no? En abril. Cuántas cosas. La película se lanzó en 2021. Es una adaptación de la cual participó Samantha Schweblin en la parte del guión y hizo la parte creativa con Claudia Llosa, que es una de las grandes directoras de cine en América Latina. Y tuvieron sobre todo dos retos, dicen ella. Uno, el reto de representar un no lugar que tiene la parte literaria, porque sabemos que es un campo arrasado, pero no sabemos dónde, no sabemos realmente una ubicación exacta y ese no lugar saben que están en un sitio como una enfermería, como pues, una posta médica, pero no es muy claro, es decir, toda la parte de escenas, de escenografía más bien de la obra, de la obra literaria es un poco corta y dice Samantha Schweblin que eso lo hizo para que fuera realmente cualquier lugar, porque ese no lugar realmente es cualquier lugar, pero en la película había que darle pues un escenario
realmente determinado. Y otro gran reto que tuvieron estas dos grandes, pues eran esas voces narrativas en off, que en el formato de cine, pues puede ser súper agobiante, ¿no? Como, ¿qué es esto? Y es increíble. Yo no sé ustedes, pero a mí me parece que la adaptación es muy fiel, respeta mucho la parte literaria y nos da una gran oportunidad de ver dos formatos, el literario en libro y el formato narrativo en el cine de una manera. A mí me encantó la película. ¿Cómo les pareció a ustedes? ¿Vieron la película? ¿Sí? Por ahí dijeron, no, me angustió y la dejé. Eso me angustió mucho y la dejé. Yo no lo vi. Nelly, Sí, ¿tú no la viste, Ana Isabel? ¿Te dio No, angustia o no? no, no, estamos, No recurriste. sí, no, no lo vi. Ok, ok, ok. Nelly, ¿qué te pareció? Nos vamos así bueno. de a cortico para que nos Bueno, ya alcancemos a dar cortico, la pasada de más o esto. menos las mismas impresiones que tú dijiste, que ya dijiste, me impresionó la fidelidad de la película al texto, porque tal como me imaginaba los lugares, la descripción de la pileta, la casa, los campos, la carretera, así aparece en la película. Entonces era como trasladar todas esas imágenes a la película. Me pareció extraordinario, las puestas en escena, las tomas, los planos que se manejan, los primeros planos, los personajes, los actores maravillosos, sobre todo el niño, David, que cuando yo lo vi, yo hacía tiempos que no lloraba cuando veía una película, pero me dio esa sensación de abandono, de orfandad terrible, de un niño que es rechazado, con esa expresión de tristeza que me hizo pensar mucho, me hizo reflexionar mucho y pensar un poquito más allá de la obra, ¿no? Me gustó hasta más que la obra, la banda sonora, la parte musical para crear tensión y esa voz que se conserva, esa voz off que se conserva de David, que lo permite a uno, que es lo que le permite a uno tanto en la obra como en la novela, el ubicarse en temporal y espacialmente, que nos permite ver en qué momento es que se va narrando, seguir como el hilo conductor de todo. Yo creo que sin esa voz de pronto nos podríamos perder, ¿no? Entonces, no, a mí me pareció extraordinaria toda la novela, la película. Me gustó más y me dejó menos terror que al leerla, tal vez porque ya estaba ambientada y ya sabía de qué se trataba, entonces no fue tanto el impacto. Bueno, eso en Gracias, general. Nelly. Gracias, Nelly. Nos vamos Bueno. rápidamente con Lina y después nos vamos con Lilia para poder alcanzar a escucharnos. Sí, bueno, para mí fue muy bello ver la película, incluso era muy impresionante porque conserva muchos de los diálogos, ¿no? O sea, parte de la escritura del texto constituyen el guión, pues, y los diálogos de la película, y eso me pareció bellísimo a tal punto que como está, yo lo terminé de leer y de una puse la película, ya sabía que iba a responder, como eso no es importante, fíjate en los detalles. Y lo iba diciendo y mi hija estaba por ahí cerca y me miraba, pero ¿por qué lo está haciendo así si ya lo vio? Entonces me pareció muy bello. Y lo otro es que, como lo está diciendo ahora también, a mí lo que me muestra la peli, tal como lo muestra el libro también, es que esa distancia de rescate finalmente es como José lo decía ahora también, ¿no? Como que lo que está al borde y lo que está al límite es la vida, y lo que está al borde y lo que está al límite es la vida, y la vida en todas sus manifestaciones, no solo la vida de Amanda y la vida de David, la vida de los humanos, sino que está al borde absolutamente todo, cuando muestran que el caballo muere, los patos, es decir, lo que está al límite, lo que está en crisis en este momento es la vida en toda su manifestación. Entonces me parece muy bello cuando esa distancia de rescate uno la puede relacionar también con que esos riesgos finalmente es que es la vida la que está en juego. Y entonces cuando le dice, mamá, me mojé el vestido, me mojé, la niña le dice, me mojé, y dice,
dice, ah, bueno, sí, no pasa nada, y recoge el chupón, el película, que se cae como un bombón y se lo meten a la boca las dos. Y ahí empieza también como a ocurrir toda esa trama de la intoxicación, ¿no? Yo la noté como que ahí empiezas como a surgir cuando caen los bidones, se riega, etcétera. Entonces me parece muy interesante es que esa distancia de rescate está finalmente ante todo y cómo la vida está en juego, entonces también esa distancia de rescate hay que calcularla en relación a cada movimiento, estar atenta a las señales. Me pareció muy bello como de esa forma hizo no solo los diálogos, sino los silencios. En la película me parecieron majestuosos, muy bonita. Gracias, Lina. Y hace Samantha Schweblin como una cuenta que armó la estructura, además con una similitud de lo que quería que el lector y el espectador sintieran. Entonces, ese fue como el hilo que realmente vinculó esto. Muy interesante. Vamos, Lilia, contigo. Sí, buenas noches, sí. Realmente es asombroso ver la película. Interesante muy bien haber leído primero el texto, porque pero cuando uno ve la película, pues realmente va diciendo, sí, esto lo leí, esto va sucediendo, pero esa fidelidad es increíble, ese manejo es muy bueno. ¡Ay! Esa voz de David impacta y yo lo relaciono mucho, esa voz de David niño que vive un proceso y está comentando y le está llamando la atención a una madre adulta y le está diciendo, ojo, los detalles, esa insistencia es muy valiosa, muy valiosa. Lo importante, esa pregunta que en qué lo transformó, ay, se queda pregunta de verdad, porque realmente pasamos desapercibido de pronto muchos detalles, y lo importante, para lo que yo concibo de pronto como importante, no es lo mismo para los otros. Y asociaba mucho yo ese tiempo de los 9 meses aquí guardadito en la casa encantada y todo, y después sale y está la madre siempre pendiente. Bueno, ¿qué pasó con ese cordón umbilical? Impacta mucho el comienzo, no, son como gusanos. Y finalmente, no, ve lo importante, el hilo finalmente suelto, como una mecha encendida en algún lugar, la plaga inmóvil a punto de irritarse. Ay, ese final es muy precioso. Es precioso. Ujú. Sí. Gracias, gracias. Ay, Lilia, gracias, gracias a ti. Gracias a ti. Sí, qué gran apuesta. Po- yo puedo decir personalmente que a mí no me gusta ver películas de libros porque Ajá. me desencantan. Siempre tiene ese efecto como de desencanto, pero creo que este es una gran excepción. Bueno, nos vamos con Vilma y cerramos. Tu micrófono, El tu micrófono. micrófono. Sí, sí. No me coge el micrófono. Ahí ya te oímos. ¿Ahí ya me escuchan? Sí. Ah, ok. Bueno, ah, eh, algo, Verita, que yo quería decir que se me pasó ahorita es que, pues digamos en lo que yo decía ahorita de lo que las madres siempre pensamos en lo peor de las posibilidades y que tarde o temprano algo malo va a suceder. Entonces, a mí me encantó, por ejemplo, el título, porque distancia de rescate, yo pienso que las mujeres tenemos lo que tú siempre dices, el sexto sentido, como siempre nos han dicho, brujas, y si lo somos, ¿por qué? Porque, porque sentimos, presentimos, y ella presintió ese peligro, y en la película muestran muy claro como una T de camino, y ella, donde ella se vaya, se había ido con su hija, pero no fue prudente aquí en la distancia de rescate y se fue para donde la muchacha, para donde Carola, para donde la mamá de David. Entonces, nosotras a veces presentimos cosas como pasa, pues, por ejemplo, tan horrible lo de los feminicidios,
es que eso no pasa así, ¡pua! Ve, fue instantáneo. El hombre se enloqueció, o la mujer, digámoslo porque, ¿sí? No, en feminicidios, pues el hombre se enloqueció, no, son cosas que van pasando y nosotras lo sentimos, lo presentimos, lo llevamos, y nos quedamos ahí. Entonces sí, me encantó el nombre del libro y que en la película se muestra muy clarito cuando uno toma decisiones y ella tomó la peor decisión, de hecho ahí en la película lo dicen, como algo como que ella dice que cree que se equivocó, pero ella se va hacia donde Carola, que ahí es donde empieza todo el cuento, pues ya donde la niñita se moja el vestido, se le cae la colombina, ¿sí? Todo ese cuento, pero el título, perfecto, hay una distancia de rescate, hay un punto hasta donde uno debe llegar y de ahí, bueno, si traspasa, ya sabe, o sea, hay consecuencias y nosotras lo sentimos, pero a veces somos necias, no nos hacemos caso de nosotras mismas. Entonces ahí el título me pareció pues Maravilloso. perfecto. Sí, sí, eso era lo que quería decir. Bien, gracias, Vilma. Ángela, contigo cerramos y cerramos. Buenas noches, buenas Ay, noches. buenas, Ángela. Yo he escrito un párrafo y que lo compartí al cierre anterior y bueno, me quedé con la pregunta, que lo voy a leer rápidamente y, y bueno, un poco lo que me deja esta reunión de hoy a raíz de la pregunta con todos sus aportes. Entonces yo escribí, para mí la importancia de los pequeños detalles radica en que, aunque puedan parecer insignificantes, son los que realmente componen la esencia de la vida. La vida misma está formada por una sucesión de estos pequeños momentos que, al unirse, crean una historia única y significativa. A menudo miramos sin realmente ver, pero si nos detenemos a observar detenidamente, encontramos que la clave para entenderla está en los detalles aparentemente simples y cotidianos que conforman nuestro día a día y que a menudo me quedo con la pregunta de qué es lo que en nuestra cotidianidad no queremos ver. Para mí la respuesta en la novela es el peligro de los agroquímicos. Y bueno, yo las escuchaba hoy muy atenta y muy, eh, me llegaba mucho esas aportaciones que hacían pues respecto a la problemática de los agroquímicos o llamados también agrotóxicos. Y, y yo decía, bueno, es una distancia de rescate también mundial con todo esto de que estamos acabando con la vida o qué estamos haciendo y me recordaba que todos tenemos pues una agencia de una distancia de rescate global. Entonces, bueno, a veces yo me pregunto y me preguntaba mucho cuando veía las noticias. A mí me gusta mucho ver las noticias, sobre todo de Noticias Uno, y las veo el lunes y veo las del sábado y las del domingo. Pero hay un tiempo en el que por semanas dejo de verlas porque me empiezo a poner triste de ver toda la problemática nacional, de ver todo lo que sucede y la agencia que está en mis manos. O sea, porque mucho más allá de enterarse está precisamente la posibilidad de ejercer un rescate, de hacer parte de un grupo activista, de hacer una publicación, de compartirlo, de cuestionarme. Y hay momentos en los que la persona que se necesita rescatar soy yo misma, y entonces realmente lo dejo de ver, lo apago porque digo, no, ya colapsé, o sea, ya se me acabaron los recursos y me pongo muy, muy triste y a mí realmente me entristece mucho toda esta problemática de lo que se está haciendo y el manejo que se le da principalmente al glifosato. Entonces, pues quería cerrar con eso porque a veces sí, yo me lo preguntaba, ¿no? O sea, lo hacía más como inicialmente una pregunta personal de esto es lo que no queremos ver, pero también qué es lo que hace que no lo queramos ver, sí, o sea, porque realmente genera un impacto, un encogimiento cuando la capacidad de agencia es poca, cuando no se hace parte, pues, como de las decisiones para impedir que esto suceda. Entonces quería compartirles eso. Gracias, Ángela. Y yo Gracias. creo que ese es un gran interrogante, ¿por qué no queremos ver? Pero creo que no solamente la mirada, además lo que hemos convocado en este espacio a la mirada profunda,
no es solamente la mirada de lo terrible, sino la mirada de lo hermoso, de lo valioso, de lo que nos da valor, de la esperanza, de la belleza, de la poesía que nos circunda. Yo creo que abrir los ojos bien para ver mejor. Estas gafas no son gratuitas, se los aseguro. Y Yo hoy quiero que se celebra el agradecerles. Día Mundial de la Tierra, ¿en qué estamos? ¿En qué ¿Qué estamos? ¿En qué estamos? estamos? Es ¿En qué cierto. estancia de rescate estamos? Ajá, así Bueno, es. ha sido nuestros 2 encuentros con Samantha Shevlin. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vamos a ver en mayo con una boliviana muy joven, Ay, qué con bueno. Liliana Colanzi, que tiene cuentos asombrosos. Se los voy a pasar el día de mañana para que vayan ustedes leyendo. En mayo nos vamos a ver el lunes de mayo. Y nos vamos a ver 3 veces igualmente en mayo con la tercera formación lectora, que además han sido espacios muy Muy bellos, muy, buenos, muy muy buenos. gratificantes. Y nos vamos con Liliana Colanzi, una boliviana que nunca hemos tenido por aquí y que creo que nos va a dejar otra mirada de lo que son las autoras contemporáneas en América Latina. Vera, ¿me Muchas puedes hacer gracias. el favor y me das las fechas de mayo que nos vamos a ver? En las fechas de mayo nos vamos a ver, ¿6? por acá veo. Igual esto les va a llegar, Ok, nos vamos listo. a ver 6, 13 y 20. 6, 3, 6. 6, 13 y 20. El 13 es día de fiesta, ¿no? ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, es Pero lunes ¿y eso, festivo. ¿y eso de qué festivo? No tengo ni idea, pero en el almanaque que yo tengo para... Entonces vamos a ver si de pronto nos vemos 6, 20 y 27. Y el 27 lo dejamos para la formación lectora, porque yo sé que día festivo vamos a querer estar en arrunche ¿Qué de festividad? lunes por la noche. Sí, señora. Así Entonces, es. No lo ponga tan en nos... plural. Ay, no. Ojalá sí sea para todos, para todas. Bueno, muchas Entonces, nos gracias. vemos. Muchas Muchas gracias. Espera, pero un gracias. momento, la fecha de la tercera formación de lectores va a ser ¿que el 20 entonces? Yo creo que el 27, porque el 20 nos vemos. Nos vemos 6 y nos vemos 20 con Liliana Colanzi y nos vemos 27 entonces con la tercera formación lectora. El Ya les 13 de van a mayo la llegar. Virgen María. Verita, ¿No? ¿Qué es lo que celebra? ¿La qué? ¿Dónde estás, Lina? Es algo de es que no me para acuerdo si es Ascensión, Asunción de la Virgen, ¿no? El Ah, sí. 13 de mayo. Perdón, un minuto porque sé lo que Lina me va a reclamar. Muy bien, Lina. Asuntos parroquiales, anuncios Por favor. parroquiales. Nos vamos a ver el 4 de mayo en Cali con Ay, Sana Palabra en horas de la mañana. Nos vamos a ver 8:30, 9 de la mañana para hacer una jornada de Sana Palabra. También les vamos a estar pasando la invitación y como siempre agradecemos un montón que nos ayuden a pasar la voz, que le inviten a la amiga, que ustedes crean que le viene bonito, a los amigos y nos ayuden a pasar la voz, que realmente es así donde podemos llegar a quien lo necesite, estos espacios de escritura terapéutica que son tan potentes, que son tan bellos. ¿Era eso cierto, Lina? sí, Verita, en 4 de Sana Palabra, pero también vamos a tener habitación para escribir presencial, intensivo en 2 fines de semana, Sí. y pero en oscuridad Cali. En Cali. en Cali por No, ahora. Lilia, En también Cali. vamos a tener acá en Bogotá, ya Pero vas a avisa ver que también. con tiempo para programar. Sí, lo Bueno, vamos a tener. Entonces, todo les va a llegar al correíto. Si no les llega en el correo, me avisan. Vemos a ver qué está pasando con los correos de cualquier, Ay, si no hay tengo comunicación. una pregunta. Esta autora tiene varios libros de cuentos. Tú nos vas a especificar cuáles son los cuentos que Sí, vamos a trabajar, ¿no es cierto? sí, Porque ella sí, tiene varios libros. Ah, sí, bueno, sí, gracias. sí, ya está la selección. Es una selección de cuentos de ella, no es un libro específico. ay, qué bueno. Bueno. Gracias, gracias. Pan y Gracias, poesía en hasta las luego. mesas. Si se van por Corferias, pasen por el stand de Luda Books, que está con libros muy bellos
para sus niños y para ustedes también. Está el Érase una mujer, está, bueno, todo el catálogo de libros que tienen experiencia aumentada en lo virtual, así que Hacia allá ¿Es marcharemos. Bugalú? Hacia allá Lua, marcharemos. Lua Books, les voy a Lua. mandar, ahí les he mandado invitacioncitas, pero les voy a mandar más. Lilia, muchas gracias. Abrazos. Ana, gracias. Abrazos, Marta, Muchas abrazos. María gracias. Cristina, Chao, hasta Lorena, luego. gracias. Nelly, Buenas Ángela, noches. Vilma, muchas Buen gracias. descanso. Carmenza, Gladys, Chao. muchas Hasta gracias luego, a todos muchas los que han gracias. participado, a todos los que han estado aquí y también a los que nos ven en diferido, porque no crean que son varios los que van al YouTube y nos ven en diferido. Muchas gracias, Muchas Lina, muy gracias. feliz noche. Pan y poesía en la mesa de todos. Gracias, chao. Gracias. Milena, Abrazos. abracitos, por ahí ya te vi. Vilma, Chao, siempre nos gracias. encanta tenerte. Beatriz, un abrazo, por ahí Gracias estabas, qué belleza. igualmente. Florelba, buenas noches. Cecilia, buenas noches. Sandra, buenas noches. Nelly, un abrazo. Buen descanso. Feliz Buen semana. descanso. Abrazos. Buenas Gracias. noches. Chao. Chao. Chao.